Palabras de vida, un momento de reflexión para el corazón. Que el Señor te bendiga, es un gusto poder estar aquí nuevamente y continuar con esta serie de mensajes, de enseñanzas que estamos dando acerca de cómo poder enfrentar las dificultades. A nadie le gustan las dificultades, pero es un hecho, como Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dificultades, y es algo que hasta el día de hoy todo mundo tenemos dificultades. En una primera parte hemos visto aquellas dificultades que son como causa, como consecuencia de vivir en este mundo. Simplemente por el hecho de estar viviendo en esta vida, en este mundo, ya trae cierta dificultad, ciertos problemas, ciertas circunstancias. También vimos en el episodio 2 acerca de las dificultades que vienen por causa o como consecuencia de malas decisiones. Todos hemos cometido malas decisiones en algún momento de nuestra vida y eso nos acarrean problemas y dificultades y angustias y aflicciones, pero podemos pedir la ayuda de Dios para salir adelante. El día de hoy quiero hablarte de un tercer tipo de problema o de dificultad, el cual nosotros podemos evitar porque es un problema o es una dificultad, una circunstancia que podemos enfrentar y que podemos evitar siempre. Y estoy hablando de las dificultades que vienen por causa del pecado. Si lo vas a anotar, apunta número 3, dificultades que vienen por causa del pecado. Y a lo mejor alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué es pecado? Pecado, en pocas palabras, en sencillas palabras, es hacer lo que no agrada a Dios, lo que Dios ha dicho que no es bueno. Y tengo 2 citas bíblicas que te voy a leer por si alguien tiene dudas de qué será, de qué se tratará, qué cosas serán pecados. Bueno, 1 Corintios 6, 9 y 10 nos da una lista. Y el escritor, el apóstol dice, ¿no sabéis? Hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los pecadores nunca van a poder heredar el reino de Dios. Dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, número 1, ni los idólatras, número 2, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas acciones de los que practican estas cosas van a poder algún día llegar a la presencia de Dios allá en los cielos. Gálatas 5, 19, 21 también nos da otra lista muy parecida a algunas otras cosas más. Y el escritor dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, pleitos, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si quedaba la duda, o quizás el escritor muy bien sabía que en un tiempo futuro el hombre inventaría tantos males más. Por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, yo les exhorto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no tienen entrada en la presencia bendita del Señor, no tienen lugar ni parte. ¿Quiénes? Los que practican el pecado, los que hacen todas estas cosas, y podemos hacer una lista aún más larga de todos los males que el hombre y que nosotros mismos en algún momento hemos hecho. Entonces, ¿hay dificultades? Sí. Dice la palabra de Dios que la paga o el precio o el resultado de hacer pecado es la muerte. Hablando
de la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Podemos estar vivos, físicamente estar vivos, pero estar muertos espiritualmente. Dios creó al hombre con un cuerpo físico, con un alma y con un espíritu. El cuerpo físico es lo que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cerebro, nuestro organismo interno. Nos movemos, caminamos y hacemos muchas cosas. Nuestra alma es la parte que razona, que piensa, que siente, ¿verdad? Y es la parte de nuestro ser que nunca va a morir. Nuestro cuerpo físico algún momento va a estirar la pata, nos vamos a petatear, vamos a colgar los tenis y vamos a morir. Físicamente el cuerpo se va a deshacer, pero el alma es la que va a permanecer para siempre, y solamente hay dos caminos: la vida eterna o la muerte eterna, que es el infierno. Entonces, el que practica el pecado tiene ya una condenación, tiene un resultado que es la muerte. Puede estar físicamente vivo, pero muerto por dentro, y también enfrentando todas esas dificultades como consecuencia de practicar el pecado. Y quiero darte una lista de ejemplos. Son ejemplos que tienen que ver, tienen una relación directa con el pecado. Ahora, esto alguien podría decir, bueno, y se puede dar a alguien que a lo mejor no tiene nada que ver con el pecado. Bueno, pudiera ser en algunos casos, pero estos ejemplos que te voy a dar son cosas que casi 100% seguros tienen alguna relación directa con el pecado. En el mundo hay, por decir un ejemplo, hay mucha gente que tiene enfermedades de transmisión sexual, la enfermedad terminal como el SIDA, que hasta el momento se busca la cura y algunos dicen que ya la tienen, pero hasta hace poco tiempo es una enfermedad completamente incurable, mortal, y se da pues mayormente en las personas que llevan una vida promiscua, que tienen relaciones sexuales inmorales, prohibidas, todas esas enfermedades de transmisión sexual. Ahora pudiera ser que alguien inocente, alguien que no practica esas cosas, llegara a padecer una enfermedad como esta. Pues sí, ¿verdad? Lamentablemente, a lo mejor por cuestión de la pareja, pero precisamente nos lleva al origen, que es el pecado, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Otro ejemplo podría ser un matrimonio que es destruido por la infidelidad. Y es un ejemplo triste, pero sucede en muchas partes del mundo. Matrimonios que se están destruyendo, personas dolidas, un cónyuge dolido por una acción pecaminosa de su pareja. Los hijos sufren, las familias también sufren. Es una vergüenza completa, simplemente porque alguien cometió un pecado. Otro ejemplo, hay tantos presos, hay tanta gente en la cárcel por hacer fraudes, por asesinato, por vender drogas, por un montón de cosas que son malas para nuestra sociedad, pero también son pecados delante de Dios. Y entonces no están en la cárcel por ser bonitos, no están en la cárcel por ser buenos, por ser gente amable, sino están en la cárcel por haber cometido un delito, algo que va en contra de las leyes. Ahora, podría ser que alguien esté por inocencia, pues sí, pudiera ser, es algo que es posible, pero mayormente la gente que va a preso, que va a la cárcel, es porque hizo algo en contra de las leyes. Hay algunas enfermedades que tienen una relación directa con algún vicio. Por decir, los que beben mucho, los que son tomadores, los que son borrachos, llegan a desarrollar la enfermedad de la cirrosis hepática. Esta enfermedad está 100% relacionada con eso, ¿verdad? Aunque los bebedores, los borrachos pueden morir de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hablando de enfermedades, es una de las causas por la que gente borracha, bebedora, muere. También está la enfermedad del enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, bueno, se da mucho tiene que ver con aquellos que tienen el vicio del tabaco. Esta enfermedad está 100% relacionada con el vicio. Ahora hay otras
circunstancias, personas dañadas, relaciones dañadas de amistad. Ya vimos del matrimonio, pero puede ser amistades de trabajo, amistades en el hogar, relaciones padre e hijo o hijo, hermanos entre hermanos, hijos padres, que son dañadas precisamente porque hay ira, hay pleitos, hay enojos, hay envidias, hay celos. Todo esto dice la Biblia que es pecado, y como consecuencia trae también destrucción en la familia, destrucción en las relaciones de amistad, de trabajo, interpersonales. Todo ello se destruye. Familias son destruidas, familias enteras son destruidas también por causa del pecado. Entonces, como conclusión podemos decir que el pecado no nos va a traer nada bueno. El pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, el pecado destruye relaciones de amistad, relaciones padres e hijos. El pecado destruye nuestra vida. Y sobre todo, lo más triste es que el pecado destruye nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de Romanos que la paga del pecado es muerte, pero también nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. O sea, no tenemos esa relación con Dios. Nunca vamos a poder tener una relación estrecha con Dios si todavía estamos en pecado, practicamos el pecado, abrazamos el pecado, amamos el pecado. Las consecuencias son terribles, no solamente las consecuencias terrenales que vivimos, separaciones, rupturas, relaciones dañadas, la cárcel, la enfermedad, la muerte, una vida sin sentido, una vida triste, en depresión, una vida miserable. No solamente eso, sino que lo peor de todo es el castigo eterno, el infierno, mis estimados amigos, el infierno. Nosotros creemos que el infierno es real. El infierno no es un lugar que originalmente haya sido diseñado para el hombre. Dios es quien diseñó este lugar para el castigo de Satanás y de sus ángeles. Ese fue el propósito principal, inicial, original, pero por la caída del hombre, Satanás también envolvió en el pecado al ser humano, y ahora también tiene esa consecuencia eterna. Ahora, mis amigos, también debemos recordar que somos tentados por Satanás. Satanás, dice la Biblia, que anda como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar, buscando a quien destruirse, ¿verdad? Como una fiera. Anda detrás de todos, ¿verdad? Tanto de creyentes como no creyentes. Busca la destrucción del alma, busca la destrucción de la familia, busca la destrucción del hogar, de la casa, de las relaciones, sobre todo de la relación con Dios. Pero Satanás nunca va a poder obligarte a que cometas el pecado. Es una decisión también personal. El que hace el pecado es uno. Satanás puede tentarnos, pero no nos puede obligar a pecar, es uno. Entonces, nada de echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Tiene parte de culpa por ser ese engañador, ese tentador, pero no nos puede obligar. También hay otra esfera en el cual somos tentados, que es el mundo en el que vivimos, el sistema mundial que vivimos, el entretenimiento, la política, el estilo de vida. Todo esto que estamos viviendo como sociedad que se nos presenta son muchas veces invitaciones a hacer lo malo, al pecado, caer en la tentación, caer en los vicios, caer en las malas prácticas, caer en un estilo de vida desenfrenado, lejos de Dios. O sea, muy tentado. Hay muchas cosas que se nos pueden presentar en la televisión o simplemente al salir en la calle, el poder ver con nuestros ojos las cosas que se nos pueden mostrar muy atractivas, porque el pecado tiene eso, que es muy atractivo, es muy tentador hacerlo porque pareciera que es algo muy bueno y es muy placentero, pero mis amigos, ese es el engaño.
Ahora, tampoco no somos obligados, no quiere decir que porque vivamos en este mundo pecaminoso soy una víctima de las circunstancias y por eso peco, por eso hago lo que hago, porque pues no hay escapatoria y pues estoy en este mundo. No, tampoco el mundo y lo que ofrece nos puede obligar a fallarle a Dios, a pecar. Tenemos un dominio propio para poder decir no al pecado. Ahora, ¿cuál es realmente el problema? El problema del pecado, de practicar el pecado, es que este surge de nuestro propio corazón. Este surge de nuestro propio interior. Santiago 1:13. Si tú tienes Biblia, Santiago 1:13 dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, nunca diga eso, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el versículo 14 de Santiago 1 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en otras palabras, de su propio deseo, de su propio interior, es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, el problema del pecado, de practicar el pecado y de enfrentar estas dificultades por causa del pecado, viene de nuestro propio corazón, de nuestro propio mal deseo que hay en nuestro interior. Somos atraídos, dice la palabra de Dios, somos seducidos, y si nosotros nos dejamos seducir, entonces el pecado va a empezar a formarse dentro de nosotros y va a dar como luz la muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Es todo un proceso de cómo inicia la práctica del pecado. Viene por un pensamiento, somos tentados por Satanás, por el mundo, pero en vez de rechazar esos pensamientos, los empezamos a abrazar, le empezamos a dar la vuelta, los empezamos a almacenar, y ese pecado empieza a crecer y empieza a hacerse más grande el deseo, de tal manera que llega un punto en donde nosotros simplemente lo hacemos. Cada vez que uno comete un pecado, está muriendo. Espiritualmente hablando, hay algunos que ya están muertos completamente porque nunca han estado bien con Dios, pero puede ser que alguien estando bien con Dios pueda cometer pecados aún. Tenemos una naturaleza humana caída, una naturaleza humana pecaminosa. Es cierto que si uno ya le pidió perdón a Dios, nuestros pecados son perdonados, pero mientras vivamos en este mundo y mientras vivamos en este cuerpo, en esta naturaleza humana débil, somos tentados y podemos fallar. Las dificultades, mis amigos, que vienen por consecuencia de nuestros propios pecados es un asunto que cada uno, y quiero que escuches bien esto, cada uno de nosotros debe arreglar. Hay gente que quiere echarle la culpa de sus errores, de sus fracasos, de sus pecados a otras personas, ¿verdad? Al diablo, al mundo, es que la otra persona, ¿verdad? Y ese es un error. Y me recordó la historia que nos narra la Biblia acerca del primer pecado, Adán y Eva. El pecado original, cuando Dios les dijo que no comieran del huerto, de un árbol en específico. Del huerto sí podían comer, pero de un árbol en específico no comieran, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios los guardaba, les decía: no coman de ese árbol, porque el día que lo coman ustedes van a morir. Y viene la serpiente, que es el enemigo, y empieza a tentar en algún momento a Eva y le dice: mira, ¿por qué no puedes comer de este árbol? Y Eva le dice: mira, no puedo comer porque el Señor nuestro Dios ha dicho que no comamos de ese árbol porque nos va a traer malas consecuencias. Y el enemigo les dice: no, mira, no va a pasar nada, no le hagas caso a Dios, es que Dios es malo y no quiere Él que sepas lo bueno y lo malo, no quiere que Él seas como Él, porque si comes serán como Dios. Y entonces Eva comete el error, y después Adán también
Y cuando Dios se presenta delante de ellos y les habla y ellos se esconden y les dice Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué han hecho? Y entonces ahí empieza la queja. Dios le demanda a Adán una respuesta y Adán dice, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Como diciendo, yo pequé por la culpa de la mujer que tú me dices. A final de cuentas, tú tuviste la culpa. Y cuando Dios cuestiona a la mujer dice, yo pequé por la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó. Entonces, si se fijan ahí, tanto Adán y Eva no se hicieron responsables de sus propias acciones pecaminosas. Ellos le echaron la culpa a otra persona y muchas veces nosotros estamos viviendo así, echando la culpa de nuestros pecados a nuestro entorno, quizás a nuestra crianza, a las cosas que nos pasan, que nos suceden, al diablo, al mundo, a muchas otras cosas más. Y como veíamos, tiene influencia en gran parte, pero no nos obligan. Nosotros tomamos las decisiones y nosotros tomamos decisión de pecar o no pecar. ¿Qué debemos hacer? Pastor, ¿qué puedo hacer entonces? Estoy viviendo las dificultades por causa de mi pecado, tengo una enfermedad, estoy sufriendo, mi matrimonio se está destruyendo, mis amistades, mi relación, mi trabajo, tengo una situación difícil por causa de no solamente de una mala decisión, sino de un pecado que estoy haciendo y me siento lejos de Dios. Lo primero que debemos hacer es confesar nuestros pecados. Salmo 32:3 dice, mientras callé, o sea, mientras yo no dije nada, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. El salmista escribe y dice, mientras yo me callé y me guardé mis pecados y no los confesé delante de Dios porque me daba vergüenza o porque simplemente no los quise aceptar, yo sentí que me estaba muriendo, sentí que mis huesos se envejecieron. Y algunos dicen que realmente el salmista, el escritor, estaba viviendo una difícil situación de salud precisamente por no haber confesado sus pecados delante de Dios. Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos confesar nuestros pecados. Yo te invito, si tú tienes esa vida tan triste y miserable de pecado, confiesa tus pecados delante de Dios. Es tan fácil, es simplemente en tu habitación, quizás cerrar la puerta, arrodillarte y en tus propias palabras decirle al Señor, confieso mis pecados, reconozco que he hecho esto y sé que está mal. Y sé que el principal ofendido de estas acciones, de estas malas acciones, eres tú. Perdóname. Y dice, cuando uno confiesa sus pecados, uno alcanza la misericordia. Pero también dice algo muy importante. Dice, y se aparta. Si alguien confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir? El arrepentimiento nos debe llevar a no volver a hacer esa acción pecaminosa. Ese es verdadero arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente pero sigue haciendo lo mismo día tras día, una tras otra vez, y simplemente su arrepentimiento no es arrepentimiento real. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La Biblia nos habla acerca de despojarnos del pecado. Despójate del pecado. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse como un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, o sea, la vida pecaminosa, la vida sin Dios, la vida donde cada quien hacía lo que quería y hacía acciones terribles de pecado, deben, dice, despojarse, o sea, deben dejar todo eso atrás. Deben, si aún están practicando alguna otra cosa, deséchenlo de su vida, porque eso es un vicio, es un deseo engañoso. Y renueven su espíritu, vístanse de nuevo hombre. Es como cuando nosotros llegamos del trabajo, quizás alguien en su trabajo tiene mucho contacto con
con químicos, tiene contacto con suciedad, tiene contacto con polvo, con cosas que ensucian nuestra ropa, y llegamos a nuestra casa y lo más común y lo más correcto es inmediatamente echarnos un baño, cambiarnos la ropa porque vamos a estar ya en un lugar limpio, nuestro hogar. Entonces es más o menos la misma idea. Dice Dios: despójese de lo que ya es pecaminoso, de lo que es sucio, de lo que aquello que no agrada a Dios, y vístanse de lo que Dios quiere que ustedes se vistan, de justicia, de santidad, de la verdad. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, hay dificultades que podemos evitar. Las dificultades que vienen por causa del pecado es algo que podemos evitar completamente. Dios nos invita a despojarnos de ello, de confesar nuestros pecados si hemos fallado, de volver a Dios, ser nuevamente limpios, de esa manera poder vivir la vida que agrada a Dios. Y yo te puedo asegurar y te puedo garantizar que cuando uno vive agradando a Dios, lejos del pecado, uno se va a evitar muchas dificultades. La gente vive en medio del pecado y por lo tanto también vive en medio de las consecuencias terribles del pecado. Pero si uno busca a Dios y sigue su camino y se aparta del pecado, se aparta del mal, va a vivir una buena vida agradable a Dios y una buena vida en esta tierra, con una esperanza de un día poder estar en los cielos con nuestro Señor Jesús por toda la eternidad. Esa es la bendición. Pero necesitamos acercarnos a Dios y confesarle nuestros pecados y prometer alejarnos de todo ello que nos hace mal a nuestras vidas. Y vamos a estar hablando de un último tema en el siguiente episodio, así que no te lo pierdas. Que el Señor te bendiga.